Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Mi éxito, mis reglas. Soy tu host, Mila Jorquera, y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de la crítica interna, pero puntualmente de esas situaciones en que nada salió mal, pero seguimos buscando qué fue lo que nosotras hicimos mal. Así que empecemos. Bueno, este tema nace porque la semana pasada di mi primer taller en vivo desde 2022 y fue una experiencia muy bonita. Para mí fue como un lanzamiento, entre comillas, de mi negocio este año, porque si bien me han invitado a dar charlas o talleres, siempre son organizados por alguien más. No es algo que organice yo o algo que esté directamente vinculado a mi negocio de esa forma. O sea, ahí yo no salgo a vender, no salgo a promocionar, no estoy entablando esas conversaciones. Aquí sí. Y fue una experiencia muy interesante porque obviamente estaba muy emocionada de todas las personas que llegaron, de tener este espacio en vivo, que a mí me encanta, todo lo que es en vivo a mí me fascina, por la energía, por las conversaciones que se dan, sobre todo las preguntas, porque a mí me encanta responder preguntas, me fascina. Y bueno, fue el taller, lo pasé súper bien, quedé muy tranquila después de que terminó y eso fue algo muy nuevo en mí, comparando quizás a los últimos talleres que yo hice hace años atrás, donde quedaba con una adrenalina muy alta o sintiendo esta opresión o algo como que me desbordaba mucho energéticamente, nunca para mal, sino para bien. Esta vez fue muy tranquila mi reacción, que me encantó. Yo siempre estoy notando este tipo de cosas porque es algo que es importante que vayamos haciendo, viendo esos cambios, porque van a ser en situaciones muy puntuales o de repente son en cosas del día a día, pero tenemos que ser capaces de ver cómo era nuestra versión anterior y ver lo lejos que llegamos, lo que avanzamos en nuestras respuestas, en las reacciones que de repente ya no tenemos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que me acostumbré de cierta manera a que las respuestas sean más físicamente evidentes de repente en las personas. Y esto es una expectativa absolutamente mía. Yo me di cuenta después del taller, porque todo salió bien, el espacio de conversación, de preguntas, todo bien, o sea, como el feedback muy positivo, yo lo vi en sus caras durante el taller. Después sí empecé con esta crítica interna que yo siempre digo que la sobreexigencia y el perfeccionismo son como una droga. Entonces uno siempre está teniendo que ser muy consciente de cuando quiere aparecer, porque es algo que siempre va a estar un poco porque lo alimentamos muchos años. O sea, cuando hemos estado toda nuestra vida viviendo desde ahí, siempre van a quedar como estas cositas, sobre todo en experiencias que volvemos a retomar desde un lugar distinto esta vez. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a sentir como intranquila en mi tranquilidad y empecé a buscarle la quinta pata al gato. Empecé a buscar qué es lo que había salido mal. Y yo decía, pero ¿por qué si yo siento que estuvo bien? O sea, obviamente no fue perfecto. Yo nunca intento hacer las cosas perfectas porque es una presión innecesaria. Sí, creo que al ser el primer taller después de muchos años es distinto, sobre todo por ciertas observaciones que uno siempre tiene que ir haciendo, porque sobre todo yo que como generadora manifestante somos un tipo áurico en diseño humano que tendemos a hacer las cosas muy eficientes, entonces vemos inmediatamente ciertas cosas que podrían ser mejoradas y eso está perfecto, yo creo que es algo que uno siempre tiene que hacer, pero no desde esta crítica ligada al perfeccionismo. Para mí son 2 sensaciones completamente distintas, porque cuando viene del perfeccionismo, cuando viene de esta presión innecesaria, se siente como presión, no se siente como algo relajado de hacer. Entonces, empecé a pensar, bueno, es que quizás fue mucha información, y sí, efectivamente fue harta información. Em, no era un taller tampoco para dejar a la gente como en éxtasis, era un taller donde había que integrar, donde trabajamos mucho. Entonces, obviamente que fue más bien un espacio muy tranquilo, muy relajado, en la euforia, digamos, en ese tipo de contextos, porque es distinto cuando uno da una charla siempre está esto de encender, se enciende la gente, me enciendo mucho yo. Aquí fue distinto, entonces algo en mí quiso empezar a buscar qué es lo que yo había hecho mal.
¿Por qué quiero traer esto? Porque yo siento que es algo que a mí me pasó muchas veces antes y que le pasa sobre todo a quienes son muy perfeccionistas y muy sobreexigentes. Es como que algo en nuestro cerebro todavía no nos permite disfrutar al 100% lo que estamos haciendo y reconocerlo por lo que es y lo bien que lo hicimos y lo bien que salió. Entonces quise traer este tema porque yo obviamente hoy reconocí inmediatamente esta crítica, esta voz queriendo salir y lo que hice fue obviamente frenar y decir, bueno, esta es la realidad. La realidad es que este es un primer taller, yo no hacía un taller hace muchos años, o sea, empecé a traer evidencia de que todo había salido bien. Quizás no fue perfecto y espero obviamente cada vez ir mejorando más los espacios. No tuve ningún feedback, digamos, en el momento negativo que a mí me hiciera pensar algo, no fue que yo las viera todas aburridas o que se salieran, se desconectaran del taller, todo lo contrario, yo lo que veía en sus caras era como paz, interés, preguntas, fue muy bonito. Entonces no tenía yo ninguna razón para pensar que yo había hecho algo mal, pero sí salió esta voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que cuando estamos seteadas de esta manera y no somos todavía lo suficientemente conscientes de frenarla, yo me empecé a ir a mi yo anterior, de años atrás, esta que vivía constantemente así, porque esto pasaba siempre. O sea, yo siempre que estaba en una situación donde yo me sentía evaluada de alguna forma, sentía que yo no había hecho las cosas perfecto y que estaba mal. O sea, si no era perfecto, entonces está mal. Y eso es algo que yo noto también mucho en mis clientas que traen este perfil, porque es un perfil que viene a mí, porque es lo que trabajamos también. Entonces quiero decirte que si a ti te está pasando o te pasa esto de que siempre te estás criticando más de la cuenta, o sea, criticando sin tener ninguna evidencia, quiero invitarte a pausar un poco en esta situación, o sea, que la deshilachemos y la entendamos por lo que es. Uno, no tienes ninguna evidencia de que lo hiciste mal. Si hay evidencias de que obviamente quizás te puedes haber equivocado o cosas absolutamente normales, aquí sale mucho más, es mucho peor la experiencia. Pero quiero que demos la vuelta a esta situación y empecemos a hablarnos y a notarnos desde un lugar de reconocimiento. ¿Qué es lo que hice yo? Traer evidencia de que yo no había hecho nada mal y aunque no haya sido perfecto, nunca va a ser nada perfecto, siempre pueden pasar cosas. En este caso yo no tenía ninguna evidencia, pero es entender, uno, estas razones de lo que yo me atreví a hacer, de lo que fui capaz de hacer, o sea, ir reconociendo y valorando el trabajo que hemos puesto en la situación que sea. Estas reacciones, porque son una reacción más bien bastante inmediata, que también se va profundizando mientras la dejamos hablar. Cuando nosotras le damos el espacio a esta voz de empezar a liderar cómo nos sentimos, puede ir empeorando mientras van pasando las horas. Yo me acuerdo que antes yo podía estar un día entero después de, no sé, por decirte, una presentación que yo sentí que no lo hice perfecto y después le estaba dando vueltas todo el día y castigándome y siendo muy crítica conmigo misma, en vez de ver realmente lo que sí había hecho, cómo me había plantado, las cosas que puedo aprender de esa experiencia. Y creo que es eso lo principal que tenemos que empezar a entrenar, es desde dónde nos estamos mirando cada vez que nos exponemos a una situación nueva o a una situación que nos está expandiendo o simplemente haciendo algo cotidiano porque estamos buscando esta perfección. Entonces, acá también quiero que traigas, como siempre, a la versión de ti que estás construyendo y te preguntes cómo se observaría ella en la misma situación, desde cero. Porque cuando empezamos a tener o a crear una nueva conversación en nuestra mente, esta otra voz como que se queda callada, se va hacia atrás. Es como que no, yo elijo qué conversación quiero traer a mi mente y desde dónde me quiero observar. Entonces, una muy buena herramienta es traer esta versión de ti que confía en sí misma, que se ama, que se trata bien y todas esas cosas maravillosas que estás construyendo para ti y lo uses como un
espacio para practicar ser ella. Entonces, ¿cómo se observaría ella en esta situación? ¿Se estaría celebrando? ¿Estaría objetivamente reconociendo quizás algo que hay que mejorar? Porque eso es, el que haya espacio para mejora no es justificación para tratarnos mal, no es justificación para tirarnos hacia abajo o decirnos cosas terribles. No es justificación. Y esa versión de ti jamás se trataría así. Todo lo contrario, diría, bueno, sí, partamos por todo lo bueno que hice, todo lo bien que salió, cómo me sentí, cómo crecí de esta experiencia, porque quizás fue algo nuevo, quizás fue algo que quería hacer hace mucho tiempo. Partimos con eso y después objetivamente decimos, ok, quizás faltó esto, quizás esto lo podría pulir un poco para una próxima vez, porque cuando empezamos a mirar las situaciones desde este lugar de mejora, empezamos a cambiar el foco desde cómo nos tratamos nosotras en el proceso que es la vida y de las experiencias que vivimos. Las empezamos a vivir desde otro lugar. Entonces quiero que en cada momento, en cada situación que tú veas que sale esta voz a criticarte, a buscarle la quinta pata al gato de algo que hiciste mal, porque acá siempre hay mucha culpa. Siempre es esta culpa de que yo no soy perfecta, entonces lo hice mal. Podría haberlo hecho mucho mejor. Sí, o sea, yo creo que en todos los casos siempre podríamos hacerlo mejor, pero tenemos que entender que estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos en ese momento y empezar desde esa base. Después traer a esta versión y preguntar, bueno, ¿cómo se trata esta versión de mí? ¿Qué se dice y cómo lo observa? Ser objetivas, no empezar a criticarnos desde un estándar imaginario, porque el perfeccionismo es eso, el perfeccionismo es un estándar inalcanzable. Cuando lo traemos a algo objetivo, no es inalcanzable, es la realidad, es lo que es y no es ni bueno ni malo. Partamos también por entender las cosas como son, no darles un valor y un peso emocional extra cuando no lo requiere. Porque cuando empezamos a mirarnos desde el perfeccionismo y desde todo lo que supuestamente hice mal o todo lo que podría haber hecho mejor, estamos mirándonos desde un foco que no es el amor hacia nosotras y tampoco es el amor hacia nuestro crecimiento. Cuando amamos el proceso de crecer, el proceso de convertirnos en esta mujer, el proceso de ver todo lo que logramos, es absolutamente distinta a la experiencia y obviamente esa no nos genera ansiedad, no nos genera nerviosismo ni miedos, no salen los miedos, porque el perfeccionismo para mí, y que esto lo comenté en el taller también, porque para mí el perfeccionismo es el miedo disfrazado en un abrigo de piel. El perfeccionismo antes se veía como esta cosa positiva de tener, o sea, yo sí, era como obvio que soy perfeccionista y como que la gente lo decía como algo positivo. Pero la verdad, para mí, el perfeccionismo es solamente el miedo escondido en algo que se ve muy glamuroso y muy positivo, cuando realmente no lo es. Es miedo, porque es el tratar de controlar las cosas que no podemos controlar y es someternos a un castigo constante de esta vara imaginaria que supuestamente deberíamos alcanzar, cuando en realidad no debemos alcanzar nada que no queramos. Y el perfeccionismo es algo que realmente ninguna quiere. Porque uno es inalcanzable, entonces constantemente estar sintiéndonos mal, o sea, constantemente tirarnos hacia abajo, constantemente criticarnos con un nivel de detalle tan minúsculo y además darle un peso emocional, porque yo me siento mal. Y es como que estuviese yo misma buscando hacerme sentir mal. Porque eso es lo que haces cuando te pones bajo este escrutinio y esa lupa. Tú misma estás tratando de hacerte sentir mal. Y eso es lo que yo quiero que veas de este tipo de situaciones, es mostrarte las cosas por lo que son. Y eso es. Y no tiene ningún sentido. Y a mí me encanta traer este tipo de observaciones que al final no tienen ningún sentido, porque son cosas que jamás elegiríamos conscientemente. Conscientemente tú jamás elegirías hacerte sentir mal. Todo lo contrario, lo que aspiramos es a amarnos y a tratarnos bien y a querernos. Y es algo a lo que no estamos acostumbradas, lamentablemente.
pero es algo que podemos elegir. Y acá en este tipo de situaciones siempre puedes elegir. Y quiero invitarte a que si eres una persona que constantemente se está poniendo bajo este estándar, bajo esta lupa tan minuciosa y tan ridícula, porque es ridícula, quiero que vuelvas a elegir y que elijas desde la mujer que estás construyendo y cómo tú quieres tratarte, cómo realmente sí quieres sentirte en todas estas experiencias. Porque cuando entendemos que podemos elegir la forma en que nos relacionamos con las cosas y desde el lugar en que las queremos observar, es mucho más fácil ir construyendo esta versión de nosotras, porque empezamos a encarnarla, en vez de quedarnos atrapadas en esta versión que siente miedos y miedos que lideran, donde es el juicio y la crítica constante la que está liderando y donde estamos haciéndonos sentir mal gratis, porque eso es. Así que quería hablar de esto un poquito, compartírtelo, porque siento que es algo que hasta a mí me pasa, o sea, eso es un poco. A mí me encanta ser súper honesta siempre con mi propio proceso, porque yo soy antiperfección. Entonces yo te voy a mostrar siempre lo imperfecta que soy para que tú también veas que no estás sola, que no te pasa solo a ti y que no te pasa porque estés como en un lugar inferior a alguien más. Yo en mi propio proceso llevo ya 9 años trabajando y voy a seguir trabajándolo toda mi vida porque somos un experimento vivo. Y yo me veo siempre desde ahí, yo soy un experimento vivo y lo veo desde la entretención de poder construirme y crearme y mejorar, pero mejorar desde el amor. No mejorar desde el odio hacia mí misma, no mejorar desde un estándar que no me quiero poner, ni de reglas que no quiero seguir, porque yo quiero vivir mi vida bajo mis propias reglas y mis propias reglas están basadas en el amor por mí misma y el amor por mi proceso. Y eso es algo que tú también puedes hacer y puedes elegir. Y quiero que lo hagas también. Pero yo sí, quiero ser siempre súper transparente. Algo que yo me propuse desde el inicio, desde el 2020, cuando dije ya, quiero meterme en esto de ser coach y ayudar a otras personas, es que tú jamás en mí vas a encontrar esta coach súper pulida, súper perfecta de imagen, porque nadie es perfecta. O sea, redes sociales es lo que la gente te quiere mostrar al final. Y yo siempre te voy a mostrar lo que soy, no me da vergüenza, no me siento menos. Y porque creo que es muy importante que vayamos reconociéndonos a nosotras mismas y que seamos capaces de mostrarnos por lo que somos. Porque mi trabajo y mi misión aquí contigo es recordarte quién eres. Recordarte quién eres, porque esa versión que estás construyendo, esa versión tuya la eres, pero que la recuerdes, que vuelvas a confiar en ti y no solo en ti, sino en tu potencial, porque con eso tú vas a poder crear la vida que quieres. No es magia, es recordar quién eres, lo capaz que eres y todas las cosas maravillosas que has ido haciendo, o sea, todo el set de herramientas y de capacidades que ya tienes es algo que necesitas recordar en el día a día y sobre todo en estas situaciones donde estás buscándole esta quinta pata al gato y de culparte y sentirte mal de una experiencia donde realmente te podrías sentir bien y podrías celebrarte. Así que quería que este episodio fuese un poquito hablar de este cambio de foco y que vayamos acabando con el yugo del perfeccionismo porque yo no voy a rendirme hasta que pueda lograr o al menos saber que alguien más dejó el perfeccionismo de lado y se rehabilitó de la sobreexigencia, porque me encanta, es como un club. Así que bienvenida al club. Dicho eso, dejo el episodio hasta acá. Espero que te haya gustado. Si fue así y lo estás viendo en YouTube, te invito a dejarme un like o un comentario. Y si lo estás escuchando en Spotify, también te invito a calificar el programa en el perfil y también suscribirte en la campanita para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Nos vemos la próxima semana. Te dejo un beso grande y estaremos conversando pronto.